Hola chicos, me da gusto otra vez estar con ustedes. Casi terminamos. Falta poco para que la libremos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver hoy uno de los últimos temas, que es la regresión lineal. En la regresión lineal, nosotros lo que vamos a hacer es asociar dos variables. En este caso, la variable X, que aquí vamos a estar hablando de la edad de las personas, y la variable Y, que es la presión arterial. Todos sabemos que un jovencito tiene la presión perfecta, ¿sí? O sea, 120/80, la mayoría de los chicos. Y ya cuando uno se hace viejito, como yo comprenderé, pues ya la presión se empieza a subir. Ya no queda así tan perfecta como en un jovencito. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Esta serie de datos son de un experimento en el cual a las personas se les preguntó y se les tomó la presión arterial. Si ustedes recuerdan, la presión arterial es una alta y una baja. Entonces, en este caso se tomó la alta, ¿sí? Entonces, a los 19 años 122, a los 25 125, etcétera, ¿sale? Entonces, tenemos 9 parejitas de datos. X con su respectivo valor de Y. Lo que nosotros queremos saber, o sea, lo que sería nuestra hipótesis nula, es si existe, más bien dicho, en la nula es no existe, acuérdense que la nula no niega, no existe correlación entre la edad y la presión arterial. Entonces, esa va a ser nuestra hipótesis nula. La alternativa será lo opuesto, si existe correlación. Bueno, entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Calculamos primero x cuadrado. Entonces, de 19 es 361, de 25 el cuadrado es 625, etc. Y sus sumatorias, ¿vale? La sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x cuadrada. Calculamos y cuadrada, y cuadrada para el primer dato es 122 al cuadrado y nos va a dar 14.884, etc. Y la sumatoria me da 158.384, ¿sale? Bueno, el producto XY lo vamos a calcular multiplicando, por ejemplo, 19 por 122 y me da 2.318 y así sucesivamente. Voy a ir calculando cada uno de ellos y luego la sumatoria. Bueno, también voy a necesitar algún otro dato como la media de Y y la media de X, ¿no? Entonces la media de Y va a ser 1192 entre 9, la media de X será 403 entre 9, ¿sí? Y ahora sí, con estos datos yo voy a seguir en mi análisis, o mejor dicho, en esta regresión lineal. Vamos a hacer aquí un leve paréntesis para que ustedes recuerden, o para que recordemos, qué onda con la curva, más bien dicho, con la ecuación de la línea recta. Entonces, un poquito de ahí, de cuando iban en la prepa, en la secundaria, bueno, este es como de prepa. Si ustedes recuerdan, esta sería dos formas de representar líneas rectas distintas. Aquí yo tengo mi eje de las X, mi eje de las Y. Y aquí, ¿qué trata de decirme una gráfica como esta? Que a medida que aumenta el valor de X, aumenta el valor de Y, que es lo que vemos ahí. Aumenta la edad, aumenta la presión arterial. Y esta nos diría lo contrario. Cuando disminuye X, aumenta Y. ¿Vale? Entonces, es un leve recordatorio. También de ese recordatorio tenemos en claro que hay una ecuación de la línea recta, que ustedes la debieron haber visto en matemáticas. Y nos decía Y igual a B por X más A. ¿Qué significa B? B es un valor constante de esta curva que nos dice qué tan inclinada está mi línea recta, ¿sale? O sea, la pendiente.
cuando ustedes van en bici y empiezan a subir, pues saben, si está muy inclinada, ¿sale? La pendiente está más paradita, o si la pendiente está tranquila, pues entonces no les cuesta tanto trabajo, ¿sí? Y por otro lado, A es el punto donde intersecta el eje de las Y, ¿sale? Donde mi recta intersecta el eje de las Y. Entonces, ese es el punto de intersección. Entonces, eso es recordando un poco las matemáticas de la prepa. Ahora, ¿para qué nos sirve esta ecuación de la línea recta? También en el laboratorio se usa mucho, sobre todo en el área nuestra, en el área de las ciencias naturales y de la salud. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una solución y no sabemos qué concentración tiene de una X proteína, generalmente hacemos una curva con una proteína que sí conocemos, por ejemplo, albúmina, ¿no? Y entonces vamos aumentando la concentración de albúmina y midiendo la absorbancia, ¿sale? Y entonces, cuando yo tengo mi muestra problema, lo único que yo hago es medir la absorbancia y a la hora de medirla hago la extrapolación aquí y veo qué concentración tengo de mi proteína. Entonces esa es otra de las aplicaciones. Aunque en realidad la regresión lineal se aplica para muchísimas cosas, para asociar dos variables entre sí. Bueno, ahora, regresando a nuestro problema. Para ver si nuestra hipótesis nula es cierta o no, vamos a calcular SS de X, que es igual a la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X elevada al cuadrado sobre N. En este caso, sustituyendo la sumatoria de X cuadrada nos salió 20.463 menos la sumatoria de X, que es 403, elevada al cuadrado sobre N, y eso me da 2417.55. Luego calculo S del producto XY, que es igual a la sumatoria de XY, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y sobre N. N, tanto aquí como acá, es el número de parejitas que tengo. Yo tengo aquí 9 parejitas de datos, ¿vale? Entonces será 54.461 menos 403 por 1.192 entre 9. Y esto me va a dar 1.085.88. ¿Vale? Bueno, voy a calcular también SS de Y es igual a la sumatoria de Y al cuadrado. En este caso es esta, 1192, perdón, la sumatoria de Y cuadrada, que sería en este caso 158.384, que es esta, menos la sumatoria de Y, que ahora sí, 1192 elevado al cuadrado sobre N. Y eso me da 510.22. ¿Vale? No vamos a redondear, en este caso estamos poniendo los datos tal cual, sin redondear. El siguiente paso sería calcular B. Ya dijimos que B es la pendiente de mi curva. Y eso va a ser igual a S del producto XY, que aquí lo tengo, ¿vale? 1085.88 sobre SS de X, que es 2417.55, y esto me da 0.4491. Esa es la inclinación que va a tener mi recta. Y de la ecuación de la línea recta, A sería igual a Y promedio menos B por X media, ¿sale? Yo ya conozco Y promedio, conozco X media o X promedio y conozco B, entonces puedo calcular A. A es igual a 132.44, que es la media de Y, menos B, que me salió 0.4491, por X media, que es 47.77. Entonces A va a ser igual a 112.33 y es el punto donde intersecta esta recta a mi eje de las Y, ¿sí?
Ahora, la regresión lineal se caracteriza porque vamos a calcular un coeficiente de correlación que se llama R. Cuando R es muy cercano a 1, significa que mis dos variables están correlacionadas o asociadas. Si R está muy alejado de 1, pues obviamente no hay correlación. Entonces, calculo R es igual a S del producto XY, que lo tengo aquí, 1085.88, sobre la raíz de SS de X, que es 2417.55, por SS de Y, que es 510.22. Y esta relación, este cociente, me va a dar 0.9772. 0.9772 está muy cercano a 1. Aquí hay que aclarar, hay R's positivas o R's negativas. Una R positiva significa que cuando X aumenta, Y aumenta. Una R negativa es lo inverso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa saber? Si esta R es real o me salió de pura chiripa, ¿no? O sea, por azares del destino, me salió una R así y en realidad no tiene nada que ver X con Y. No existe tal correlación entre X y Y. Para eso yo voy a calcular algo que se llama TDR. Es decir, es como si hiciera yo una T, pero ahora para este coeficiente de correlación, ¿sí? Para R. Entonces, esta va a ser igual a R, que es mi coeficiente de correlación, por la raíz cuadrada de n-2 sobre 1 menos r al cuadrado. Y esto es igual a 0.9772 por la raíz de 7 entre 1 menos 0.9772 al cuadrado. Y esto me da 12.17. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a buscar en la tabla de T, que no les muestro la tabla de T porque se me olvidó, pero aquí están los valores, ¿sale? Entonces, para 0.05 con 7 grados de libertad, los grados de libertad van a ser el número de parejas menos 2, serían 9 menos 2 es 7, ¿vale? Entonces, para 7 grados de libertad y 0.05 es 2.3646 y para 0.01 3.4995. Para que yo tenga confianza de que este valor de R no me salió al azar, cuando calcule T de R me tiene que salir significativa, o sea, la P me tiene que salir menor que 0.05 o menor que 0.01. Eso me da confianza. Aquí la T de R me sale en 12.17 la T calculada y la de tablas es 2 y 3. 12 es mayor que 2, 12 es mayor que 3, por lo tanto, en este caso, la probabilidad que me sale es menor que 0.01. ¿Qué significa? Que esto muy probablemente no se debe al azar, que esta asociación entre las dos variables es válida, en pocas palabras, para los fines que yo lo quiero, ¿vale? Entonces, no se debe al azar, ¿sí? Entonces, si esta me sale significativa, la TDR, ahí muere, yo ya terminé, o sea, porque ya probé que esta R es muy cercana a 1 y que además no se debe al azar, ¿sale? Bueno, ahora va una anécdota para que así se quede bien claro y no se les olvide nunca qué onda con la correlación. En este caso, mi hipótesis nula dice no existe correlación entre la edad y la presión y yo ya demostré que sí hay, la P es menor que 0.01, o sea, sí es significativa, por lo tanto voy a rechazar H0 y voy a decir sí existe correlación entre la edad y la presión arterial, ¿vale? Bueno,
entonces ahora sí ya, lo prometido es deuda. Cuando dos variables están asociadas con el tiempo, si yo hago una correlación entre ellas, siempre me van a dar una correlación muy alta, ¿sale? Entonces, a ver, seguramente todos han escuchado hablar del movimiento antivacunas. O sea, todo el mundo hemos oído hablar que es un grupo de personas que ya no quieren vacunar a sus niños. Esas personas viven en Europa y ya sus niños no son vacunados. Bueno, ¿de dónde surgió todo esto? En una revista muy buena, de muy buen nivel, un pediatra una vez publicó que existía una asociación entre el autismo y la vacunación, es decir, que a los niños cada vez se les vacunaba con más vacunas en sus primeros años de vida y que había también, se había observado con el tiempo que había un mayor número de niños autistas, ¿sale? Bueno, entonces, así, él concluye que hay una correlación y por lo tanto el hecho de vacunarlos puede predisponer al niño para el autismo. Después, alguien demostró que esa correlación no existía. ¿Por qué? O sea, aquí viene el meollo de lo que estábamos diciendo. Con el tiempo se han incrementado el número de vacunas que se le aplican a un niño. Con el tiempo ha aumentado el autismo. Son dos variables que están muy correlacionadas con el tiempo. Entonces, si yo las comparo entre ellas, pues van a dar un coeficiente de correlación bien alto. ¿Pero tienen algo que ver? No, ¿sale? O sea, no tienen nada que ver porque las dos están correlacionadas con el tiempo. Es algo prohibido en el caso de la regresión o correlación lineal. No podemos correlacionar dos variables entre ellas si estas dos variables están correlacionadas con el tiempo. Y les voy a poner la otra parte de la anécdota. Con una correlación así, se llegó a concluir algo bien ridículo, ¿vale? Lo que hicieron fue contar el número de nacimientos a lo largo de un año en París y el número de nidos de cigüeñas. Y obviamente había una época del año donde aumentaba el nacimiento de niños y aumentaba el número de cigüeñas. ¿Qué concluyeron de hacer una correlación entre estas dos variables? Pues que a los niños los traen las cigüeñas. Entonces, esa es la anécdota del día de hoy. Entonces, como siempre he dicho, si el iniciador del movimiento antivacunas hubiera sido mi alumno de bioestadística, seguramente iba a irse a recurso, ¿vale? Entonces, no podemos meter a correlacionar dos variables si estas dos variables por separado tienen correlación con el tiempo. ¿Sí? Con esto terminamos el tema de regresión lineal. Espero que haya quedado claro. Si no, me hacen llegar sus preguntas. Y bueno, terminando la anécdota, este pediatra después se dieron cuenta de que eran falsas sus afirmaciones. Él se retractó en el editorial de esta revista, pero pues todos los del movimiento antivacunas nunca leyeron el segundo artículo donde él se retracta. A este pediatra le demostraron que había conflicto de interés en su investigación porque él había metido una demanda contra una industria farmacéutica que produce vacunas y le retiraron su licencia para ejercer la medicina. Eso terminó la historia, ¿sale? Entonces, nos vemos chicos en la próxima. Ánimo, ya nos falta menos y ya falta menos, esperemos en Dios para que termine la pandemia, al menos esta primera fase, esta primera oleada. Bye.